Las imágenes no estorba la presentación, ¿verdad? No, sí se ve. No, yo lo que estoy viendo es digamos, en pantalla completa la presentación de la Ok, presentación. ok. No, no, no. A ver, bueno. Eh, buenas tardes, hoy es el día 2 de abril de 2025 y como actividad del Seminario de Física y Cómputo de esta semana tenemos el honor de presentar al doctor Luis Alfredo Rodríguez Larramendi, quien trabaja en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, quien va a exponer una conferencia titulada El largo viaje de un fotón, de la física cuántica al corazón verde de la vida. Bueno, mencionemos que el doctor Larramendi es agrónomo de profesión, pero nos va a contar algo que es interesante también para la comunidad de la Facultad de Ciencias y de otras escuelas, tanto de la universidad o de otros lugares. Adelante, doctor. Gracias por haber participado en este seminario. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, voy a estarles hablando eh, sobre el recorrido que hace un fotón desde el Sol hasta que llega y alcanza una hoja. Eh, Qué bueno que se aclara, yo soy agrónomo, soy cubano también, formado en Cuba, con maestría y doctorados realizados allá en mi país. Eh, y antes de empezar, quiero agradecer a la doctora María Sabina Ruiz Chavarría, doctor Jorge Pérez López, por la invitación, ambos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y también yo creo que es interesante decir que esta plática, pues, tiene una motivación, ¿no? Una motivación personal y profesional que tiene que ver con la enseñanza de la física en carreras que no son, por supuesto, afines con es decir, propiamente de las ciencias exactas, entiéndase la agronomía y otras afines, ¿no? Creo que tenemos que revolucionar un poco la manera en que se contextualizan las ciencias exactas en esas carreras. En ese sentido, la presentación, es decir, la conferencia va a estar dividida en dos aspectos. Una primera parte que quizás sea un poco básica, ¿no? Estoy casi seguro que es básica porque son conceptos básicos de física. eh, y la segunda parte, pues, cómo se aplican esos conceptos y cómo fluye la luz, los fotones de luz, hasta llegar al proceso biológico más importante que sostiene la vida en el planeta, que es la fotosíntesis. Digamos que es un viaje, es una historia. Yo para esta conferencia escribí una especie de relato que le llamé La danza del fotón y, y precisamente lo que quiero es pues describir de manera lo más gráfica posible cómo, de dónde sale ese fotón. Eh, bueno, pues sale precisamente del núcleo del Sol, que está a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, este, allí donde a 15 millones de grados Celsius, pues arde la materia. eh, esa presión es tan densa que hasta el hidrógeno mismo se funde. Allí precisamente nace una chispa, no es una chispa cualquiera, es una chispa, este, un cuanto de luz, que yo llamo un fotón primigenio, que se gesta en una violencia silenciosa de la fusión nuclear, y entre protones y neutrones, pues se emite un rayo gamma que despierta, ¿no? Literalmente despierta y se mueve ágil con vida para, para de esa manera comenzar ese camino virtuoso, ¿no? Hasta, hasta, hasta la vida misma del planeta, ¿no? En los vegetales. Así comienza esta historia. Esta historia tiene varios capítulos. Voy a empezar a hablar primero sobre el inicio del viaje del fotón, eh, cómo la luz se convierte en un mensaje para la vida, este, qué trayectoria sigue ese fotón desde el Sol a la Tierra. Vamos a estar hablando también sobre cómo interactúa el fotón con la hoja desde el punto de vista del concepto de la óptica y la biología. Eh, el impacto del fotón en una estructura maravillosa que se descubrió hace mucho tiempo, que se llama fotosistema 2. Eh, Hablar un poco sobre la fluorescencia de la clorofila, qué es la fluorescencia de la clorofila y cómo se usa como una valiosa herramienta cuántica
en el estudio de los procesos fisiológicos de las plantas. Eh, y también casi más allá de la mitad de la conferencia vamos a estar hablando sobre física y fisiología, cómo se juntan una especie de alianza para el futuro, ¿no? Es decir, qué nos trae en el futuro cercano. Algunas cosas ya se están haciendo de manera, yo digo, milagrosa, ¿no? Cuando se juntan estas disciplinas. Y también quiero hacer un paréntesis aquí y hablarles un poco sobre qué está haciendo este equipo de investigaciones del cual formo parte. Es decir, esta no es una conferencia que me pertenece absolutamente, formo parte de un equipo valioso de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, específicamente de la Facultad de Ingeniería, y una sede relativamente pequeña en el corazón de la Frailesca, acá en Chiapas. Aquí desarrollamos un equipo de profesores e investigadores, somos profesores de una carrera de ingeniería agroforestal y también tenemos un posgrado en ciencias agroforestales. Y quiero mostrarle también al público, pues, qué estamos haciendo, ¿no? Cuáles son las líneas que desarrollamos. Al final, bueno, brevemente, hablar un poco sobre el futuro sostenible, qué se está haciendo, ¿no? O se han hecho investigaciones que son necesarias para garantizar la sostenibilidad en el planeta, y cerramos con el fin del viaje del fotón. Eh, el inicio de este viaje, pues, comienza con el protagonista, el fotón, el cuanto de luz. Eh, Básicamente, bueno, para el público en general, un fotón es una partícula elemental asociada a la radiación electromagnética. Eh, que hay una curiosidad, ¿no? Para los que no somos físicos, no tiene, o sea, esta unidad básica, pues no tiene masa, pero sí tiene energía. Una fórmula también que es muy básica para los físicos, que la energía es proporcional a la constante de Planck por la frecuencia, ¿no? Eh, Aquí ya empezamos a hablar de que tiene una característica fundamental y que generó muchas teorías hace muchos años atrás sobre una característica que se le llama dualidad onda-partícula, ¿no? Vamos a estar hablando un poco sobre eso, una especie de cronología, cuáles fueron los aportes de ilustres científicos desde Newton, desde Huygens, Fresnel, Planck, Einstein, bueno, pues que vino a revolucionar todo esto con el efecto fotoeléctrico y también la radiación del cuerpo negro. Bueno, esta historia de la luz, yo la conceptualizo así, bueno, es un viaje desde Newton a Planck, y la cronología pues nos indica que del siglo XVII fue este gran científico, Isaac Newton, que propuso la teoría corpuscular de la luz. Es decir, él decía que la luz está compuesta por partículas, ¿no? Mientras que Huygens pues defendía una teoría ondulatoria. A finales del siglo XIX, pues Maxwell integró la electricidad, el magnetismo y la óptica en su teoría del campo electromagnético. Eh, Sin embargo, ya la teoría de la radiación del cuerpo negro exigía un nuevo paradigma, y fue en 1900 cuando Max Planck pues, postula la energía, que esta energía solo se emite o absorbe en paquetes discretos llamados cuantos, ¿verdad? Aquí hay una imagen, pues, que ilustra brevemente esa línea de tiempo, ¿no? Con estos ilustres científicos. Bueno, pues, aquí hay una curiosidad histórica, algo que a mí me llama mucho la atención. Yo a mis estudiantes, pues, les digo sobre todo la historia de los científicos, grandes científicos, y me gusta mucho platicarles sobre eso, ¿no? Aquí, no sé si son especulaciones, en Cuba platicaba con físicos, me decían que en la lápida de Newton, pues, hay escrito algo que reza así, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo Newton, ¿no? No sé cuán de cierto hay en eso. Pero lo cierto es que siglos después, pues, la luz nos traía guardaba otros secretos. Y entonces llegó Albert Einstein, ¿no? Y nacen los fotones. Y, y viene este científico magistral que para mí, bueno, según en mi país, Newton, los físicos adoran a Newton, se considera el físico más grandioso. Yo en lo particular admiro mucho a Albert Einstein, este, y, y Albert Einstein pues propuso el efecto fotoeléctrico. He leído algo sobre eso para prepararme para la conferencia, pues se dice que yo me he preguntado también, y muchos se preguntan por qué a Albert Einstein no le dan la, el premio Nobel por la teoría de la relatividad, ¿no?
Pues se comenta que no había una evidencia científica que demostrara lo que postulaba Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Eh, y no era así con el efecto fotoeléctrico, que sí existían evidencias ya experimentales, y algo como que el comité del premio Nobel, pues no, es decir, está un poco, como se basaba en evidencia científica, se le otorga en 1921 el premio Nobel a Albert Einstein por el efecto fotoeléctrico. Pero bueno, eh, quisiera también, al ratito vamos a retomar este tema del efecto fotoeléctrico, qué relación tiene quizás con la fotosíntesis, pero ¿qué, cómo vemos nosotros la luz como una fuente primaria de vida en la Tierra? Es decir, sabemos que la radiación solar es la fuente de vida o de energía que sostiene prácticamente todos los ecosistemas en el planeta. Eh, Algo básico para el público en general es que la fotosíntesis convierte la energía luminosa en energía química utilizable y se produce la glucosa, ¿no? Que es esa maravilla, ¿no? Que sostiene la vida en el planeta como molécula primaria de este proceso. Eh, los organismos fotosintéticos, entiéndase plantas, algas, cianobacterias, capturan esta energía solar, fijan el carbono y liberan oxígeno y así contribuyen de alguna manera al equilibrio energético y químico del planeta. Esta transformación energética se sabe que es uno de los procesos biofísicos más importantes y eficientes que existen que se conocen. Vamos a estar hablando más adelante de que ya hay avances, de que se están, y hay ya evidencia de que se está creando, por ejemplo, fotosíntesis artificial. Más adelante vamos a platicar un poco sobre eso. Pero viene la pregunta, ¿existe entonces alguna relación entre el efecto fotoeléctrico y la fotosíntesis? Pues sí, sí existe una relación entre el efecto fotoeléctrico y la fotosíntesis. Entonces ya, imagínense que ya desde Albert Einstein, pues, que emite esta teoría maravillosa, pues hay un principio similar que rige este proceso, ¿verdad? ¿Y cómo sucede, no? Quizás sea un poco abstracto, pero esto ocurre en unos organelos que están dentro de la célula vegetal que se llaman cloroplastos. Eh, Ahí dentro de los cloroplastos están las clorofilas, que son unos pigmentos cuya función es captar los fotones de la luz solar, eh, y esos fotones absorbidos pues tienen una capacidad de excitar un electrón, algo que ahí está una especie de similitud con el efecto fotoeléctrico, y eso ocurre dentro de la molécula del fotosistema 2. Ese electrón se eleva a un estado mayor de energía. eh, Curiosamente, este electrón no se escapa del átomo, igual como sucede con el efecto fotoeléctrico, pero que sí inicia un camino, ¿no? Toda una danza a través de lo que se conoce como la cadena de transporte de electrones, que vamos a estar hablando también sobre eso. Y, y así es como se comienza a utilizar a convertir, a utilizar esa energía luminosa en energía química asimilable, ¿verdad? Para las plantas. Ahora bien, es bueno que conozcamos que existe un balance de energía, es decir, del total de radiación solar que llega a la planta, a decir, a la atmósfera terrestre que llega a la Tierra, este, cuánta proporción de esa energía se convierte en carbohidratos, en glucosa finalmente. Es decir, que eso solamente un 5% se convierte. Un 95% pues este, se pierde, la mitad prácticamente es una energía que no es absorbida. Hay un 50% de pérdida porque está en otra longitud de onda. Hay un 15% que se refleja y se transmite. Hay un 10% que se disipa en forma de calor. Un 20% que se pierde en procesos metabólicos que consumen energía y como les decía, ese 5% bueno, pues, este, eh, se convierte en carbohidratos, que es el alimento base primario producto de la fotosíntesis. Aquí en esta figura se ilustra muy bien este,
Bueno, doctor Larramendi, no lo escuchamos. Se trabó. Buenas, doctor Larramendi. No lo oímos. Bueno, disculpen un momento la interrupción. Posiblemente hubo un corte del internet donde está el doctor Larramendi. Lo esperamos un momento. Bueno, paciencia, esperemos un rato a que regrese, que bueno, se restablezca la conexión por internet. Y bueno, ya. Sí, bueno, doctor Larramendi, Rodríguez Larramendi anda por ahí. Sí, sí, ¿me escucha? Ya. Hubo una Sí, ya falla escucho eléctrica bien. acá. Sí, Hubo una entonces, falla eléctrica, ya se va. sí, si pone la presentación otra vez, ¿no? Sí, sí, claro. Ujú, ujú, ujú. Sí, adelante, ya se ve. Ok. Comentaba que el balance de la energía solar en la atmósfera, bueno, pues les decía que solamente un 5% de toda esa energía es aprovechable y se convierte en carbohidratos. Y aquí en esta imagen, pues, de esa entrada, bueno, pues hay una parte que se pierde en calor, otra parte que se pierde como calor latente y otra parte que se pierde como este, una pérdida de agua en evaporación, ¿verdad? Eh, ¿Cómo interactúan las plantas con esa energía solar? Esta,
esta figura que está aquí es muy gráfica. Esta curva, la de color negro, pues representa la energía emitida por el Sol en función de la longitud de onda. Eh, la curva B, la que es de color más rojo, pues es la energía que incide en la superficie terrestre. Esos valles que se pueden observar aquí, que se seleccionan, ¿verdad? Y que se encuentran en una longitud no mayor a 700 nanómetros, representan la absorción de la energía solar por el vapor de agua. Y esta parte que nos interesa, la que es azul, pues es el espectro de absorción de los pigmentos fotosintéticos, en este caso las clorofilas. Eh, esa poca absorción en el centro del espectro visible, pues, es decir, en el verde, pues es la que da precisamente el color, ese color a la planta. Eh, Ahora, como les comentaba, eh, la historia siempre es interesante, ¿no? Porque nos ubica en el tiempo, eh, cómo se han desarrollado estos hallazgos, ¿no? Entonces, en términos de la fotosíntesis, por ejemplo, en 1950 Robert Emerson descubre el efecto Emerson y ya desde ese momento, pues, estaba sugiriendo que existían dos fotosistemas. En 1960, Duisen y James, que son holandeses, demuestran la existencia de los fotosistemas uno y 2. Y aquí hay otra curiosidad bastante interesante, ¿verdad? Que van a ver al rato cómo la fotosíntesis comienza en el fotosistema 2 y es porque primero se descubrió eh, el, el fotosistema 2 antes del 1 y por eso eh, se inicia en este proceso. En 1985, Disenhofer, Mitchell y Hoover, que además fueron premiados, determina la estructura del fotosistema 2 con una alta precisión mediante cristalografía de rayos X. Eh, en este punto hago una pausa para los estudiantes de física que nos están viendo y que se entienda que la comprensión, la interpretación de la luz ha sido clave en el desarrollo de la física moderna. El fotón, cuyo concepto surge de la física teórica, ha sido esencial para explicar procesos biológicos fundamentales y que precisamente estudiar cómo la luz interactúa con los organismos vivos, en este caso las plantas, pues nos invita a cruzar las fronteras disciplinares entre la física, la química y la biología, lo que yo les platicaba al principio. Yo creo que hay que cambiar, tiene que haber un cambio de paradigma y yo entiendo que ya hay este, universidades que lo están haciendo. Ahorita con el auge de la inteligencia artificial, yo creo que también se pueden lograr avances, ¿verdad? Precisamente en la enseñanza de las ciencias básicas. En la fotosíntesis particularmente, los principios de la mecánica cuántica se han manifestado de forma elegante y funcional en el corazón verde de la vida, ¿no? Por eso quisimos hablar de este. Ahora bien, en la segunda parte, el segundo capítulo de la plática, queremos hablar sobre el viaje del fotón desde el Sol a la Tierra. Y presten atención porque es sumamente interesante, yo diría que fascinante, cómo se genera el fotón en el núcleo solar. Esta historia comienza en el núcleo del Sol. Como le platicaba al principio, donde la fusión nuclear convierte los átomos de hidrógeno en helio. Este proceso libera grandes cantidades de energía en forma de rayos gamma. Estos rayos gamma son como la génesis, ¿no? De este fotón, de este protagonista de la historia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se produce esta migración del fotón desde la zona radiactiva y convectiva, ¿verdad? Hasta la fotósfera, que es ya a partir de donde sí sale el fotón? Eh, Pudiéramos pensar que el fotón escapa del Sol inmediatamente y no es así. En la zona radiactiva es absorbido, remitido millones de veces por átomos de plasma. Eh, Esta caminata aleatoria, como yo le llamo, y es aquí la curiosidad, puede tardar entre 10.000 y 170.000 años. Imagínense
eso, ¿no? Y sin embargo, como veremos adelante, cuando sale ya de la fotosfera, solamente le toma milagrosamente o maravillosamente le toma 8 minutos, escasos 8 minutos y 20 segundos para llegar a la hoja de una planta, ¿verdad? ¿Por qué es por qué le cuesta 100.000 años aproximadamente viajar desde el centro del Sol a la superficie? Pues porque dentro del Sol los fotones que se producen impactan constantemente con los átomos de su entorno y son absorbidos, remitidos, y por eso demoran tanto tiempo. Y a medida que mira, su longitud de onda se desplaza hacia el visible por la pérdida de energía. Ese corrimiento, eso que se le llama, es decir, ese desplazamiento hacia el visible, que se conoce como corrimiento hacia el visible, es un fenómeno no particularmente del fotón, sino del conjunto del plasma. No es un cambio gradual en un único fotón, es del plasma en sí, porque pudiéramos pensar que es una propiedad, una característica intrínseca del fotón. Ahora, una vez que ya sucede eso, ya el fotón está en la fotosfera, ya puede viajar libremente por el espacio, eh, atraviesa 150 millones de kilómetros que separan el Sol de la Tierra, y como les decía, en escasamente 8 minutos y 20 segundos. Miren la diferencia, es decir, pónganle 100.000 años para que una vez que salga ahí desde la fotosfera, pues 8 minutos y 20 segundos. Eh, en esta etapa ya el fotón se encuentra en el rango del el espectro visible, es decir, 400 a 700 nanómetros, que es lo que se conoce como radiación fotosintéticamente activa. Es decir, en esa longitud de onda eh, visible es en la que las plantas, que es útil para las plantas para realizar los procesos fisiológicos. En esa interacción de los con la atmósfera terrestre, los fotones, pues aquí esta figura, pues, lo, esa es la densidad del flujo fotónico fotosintético, ¿verdad? Esta proporción es la que es absorbida, hay una proporción, esta azul, que es disipada, y solamente esta es la que está, digamos, de alguna manera, que es útil para procesos fotoquímicos en la planta. Eh, de manera que, resumiendo esta parte, pueden ocurrir este, varias cosas, ¿no? Es decir, al llegar a la atmósfera, los fotones se dispersan por moléculas de aire o se absorben por gases atmosféricos, este, rayos ultravioleta, por ozono, infrarrojo, vapor de agua, CO2, y el espectro PAR, que les comentaba, que es la radiación fotosintéticamente activa, es esa fracción del espectro que las plantas utilizan para la fotosíntesis. Este rango atraviesa la atmósfera y llega, por supuesto, de manera variable. Eso depende de la latitud, de las condiciones atmosféricas, de la hora del día. Si no llega con la misma energía, por supuesto. Eh, y entonces así es como transcurre este viaje, esta danza del fotón, ¿verdad? Eh, eh, Se dispersan diferentes longitudes de onda, pero este fotón, digamos que de alguna manera es afortunado porque a pesar de que va navegando entre ozono, vapor, va colándose entre moléculas, pero llega a una hoja de una planta viva, verde, temporal, que funciona como una antena para esa luz, es como una especie de faro, una pista que lo recibe, ¿verdad? Eh, en este caso, aunque desde la eh, fluorescencia de la clorofila, pues puede ser reflejado en forma de fluorescencia, puede ser disipado en forma de calor, o puede ser absorbido, que es lo que queremos, que la mayor proporción de esa energía sea absorbida. En este caso, entra, atraviesa esas intricadas fronteras del vegetal, que son las capas, se le conoce mesófilos, es decir, los parénquimas de la hoja, y llega a una molécula de clorofila, eh, que se conoce como P680.
Se llama P680 porque precisamente absorbe en la longitud de onda de 680 nanómetros. En esta interacción del fotón con la hoja, que se relacionan ahí la óptica con la biología, recuerden que aquí es clave entender, romper con estas barreras disciplinarias, pues ya empezamos a hacer esta especie de recorrido. Ahora bien, la hoja de una planta actúa como un sistema óptico biológico. Es una estructura que a lo largo de miles de años pues, ha ido sufriendo cambios, se ha ido adaptando, se ha ido modificando y ha dado lugar a esa gran diversidad de especies de plantas que tenemos en la Tierra, ¿verdad? Con diferentes características en dependencia de los lugares, las latitudes donde se encuentran. Lo cierto es que estas hojas están adaptadas para maximizar la captura de la luz solar. Su estructura está dividida en epidermis, mesófilo. El mesófilo está compuesto por una capa que se observa aquí, que se llama como parénquima de empalizada, donde se encuentra la mayor cantidad de cloroplasto y por supuesto de las clorofilas. Tienen propiedades ópticas específicas que modulan la entrada de la luz a la planta, eh, y esta arquitectura pues favorece la dispersión interna de los fotones y de alguna manera la eficiencia de absorción por los pigmentos fotosintéticos. Esta imagen que ustedes pueden observar aquí debajo, pues la imagen de la izquierda es una hoja de una especie de planta que crece al sol. Vean la diferencia, generalmente una hoja que tiene un peso específico, eso se llama masa foliar específica, peso específico mayor, anatómicamente es más gruesa, tiene una doble capa de parénquima de clorofila, precisamente para protegerse la mayor cantidad de rayos del sol en comparación con una hoja de sombra que tiene una masa foliar específica mucho menor, son hojas más delgadas, pero tienden a ser mucho más grandes. De ese punto de vista, lo hacen para captar mayor cantidad, es decir, para ser más eficiente en la captación de radiación solar. Y aquí a la derecha, pues le pongo una imagen de un cloroplasto porque vamos a estar hablando de eso. Este es un cloroplasto, se dice que es un organelo que está junto con las vacuolas, junto con el núcleo, junto con las mitocondrias, es un componente más de la célula vegetal. Y aquí en esta estructura, pues nace la vida y específicamente en los tilacoides. Esa especie de moneditas que se observan aquí son tilacoides y esa pila, ¿no?, de moneditas, para decirlo de alguna manera, es lo que se conoce como grana. Esos tilacoides tienen una doble membrana. Bueno, pues esa membrana, la membrana tilacoidal, ahí interactuando con el estroma, que es ese líquido que es parecido al citoplasma en la célula, ¿verdad? Y una característica también bastante curiosa e importante es que se dice que estos organelos, pues en algún momento de la evolución fueron independientes, ¿no? Y por eso tienen cromosomas aquí dentro, o ADN, tienen ADN aquí dentro, porque fueron en algún momento independientes, pero se comenta que en este proceso de evolución está documentado, bueno, pues que ya se integraron una célula vegetal. Entonces, aclaro esto porque aquí es donde nace precisamente, aquí es donde llega este viaje el fotón e inicia la fotosíntesis. Eh, Al incidir, habíamos dicho que al incidir sobre una hoja, este fotón puede ser reflejado, ¿verdad? Eh, algunas especies de plantas han desarrollado una capa cerosa para protegerse, por ejemplo, de factores ambientales adversos, como por ejemplo la sequía u otros factores, y eso provoca también que haya una proporción de esa luz esos fotones que se reflejen, puede ser transmitido a través de los tejidos, especialmente en hojas delgadas, o puede ser absorbido por los pigmentos en los cloroplastos, para poder después posteriormente ser transferido, ¿no?, a la cadena de transporte de electrones y realizar continuar con el proceso de la fotosíntesis. Aquí hay una imagen
describe más o menos cómo es la, esa distribución, ¿no? De la cantidad de energía que se absorbe, que se disipa de forma de calor o que se remite a la atmósfera en otra longitud de onda a través de fluorescencia, que también vamos a estar hablando sobre eso. Ahora bien, este proceso de absorción de la energía se realiza a través de pigmentos fotosintéticos. Existen varios pigmentos fotosintéticos. Los más conocidos e importantes son la clorofila A, eh, que absorbe específicamente en los rangos entre 400 y 450 y en 650 y 700. Tiene dos picos de absorción, pero la mayor absorbancia se produce entre 433 y 666 nanómetros. Es el tipo más abundante y esencial en la naturaleza, en las plantas, y puede estar presente en otros organismos además de las plantas como algas, etcétera. La clorofila B absorbe en rango entre 450 y 500, y 600 y 650, pero los picos de mayor absorbancia están entre 462 y 650 nanómetros. Eh, Estas están presentes fundamentalmente en plantas terrestres, en algas verdes, y también tiene un papel como de complemento, ¿no? De la absorción de la luz en la clorofila. Estos pigmentos están organizados en un complejo este, que se llama complejo de cosecha de luz, ¿verdad? Y ahí se van concentrando y canalizando, si la energía se canaliza hasta lograr su meta, que es el centro de reacción, ¿verdad? Donde se encuentra este pigmento que les mencioné anteriormente, que es el P680. Bien, ¿cómo se realiza la transferencia de esta energía del fotón al centro de reacción? Esta imagen que tienen a la derecha, pues es una imagen, a mí me gusta mucho porque es muy descriptiva. Es decir, llega un fotón de luz, ¿verdad? Y se va moviendo a través de un fenómeno que se llama resonancia excitónica a otros pigmentos y se va moviendo. Hay evidencias yo digo que de una manera fascinante, buscando una eficiencia, es decir, tratando de que ese movimiento se haga con una coherencia, se le llama así, coherencia, para que llegue al centro de reacción lo más rápido posible. A esto se le llama, esto que ustedes ven también en verde son pigmentos, moléculas de pigmento, pero en el centro de reacción está el P680, ¿verdad? Eh, este proceso es altamente eficiente. La eficiencia se acerca al 98% en escalas de tiempo del orden de los femtosegundos. Imagínense que es 10 a la menos 15 segundos. Y esa estructura tridimensional de estos complejos cosechadores de luz este, favorecen esa transferencia dirigida y casi sin pérdida para llegar al centro de reacción. Bueno, pues esta imagen es otra imagen que a mí me gusta mucho. Acuérdense que les había mencionado que es el fotosistema 2. Yo la titulo así, algunas veces lo hermoso y lo abstracto van de la mano. En algunas conferencias digo que parece es una obra de arte prácticamente. Me imagino una pintura de Picasso, ¿no? El fotosistema 2. Este, este, es una arquitectura hermosa, sorprendente. Está compuesta por proteínas, un complejo proteínico que está incrustado en la membrana de los tilacoides, como le mencioné anteriormente, en los cloroplastos. Eh, Tiene, además de pigmento, tiene proteínas y tiene el centro de reacción y además el complejo de evolución de oxígeno. Y tiene el P680, que es el que va buscando el fotón de luz, ¿verdad? Eh, y está diseñado prácticamente para convertir la energía, es decir, esos fotones, la energía que lleva el fotón, este, para dirigirlo a otro proceso que se llama cadena de transporte de electrones. Eh, y quise poner estas imágenes eh, eh, para entender un poco cómo es que se produce la excitación del electrón y la activación del sistema. Observen, aquí tenemos una representación gráfica del fotosistema 2, ¿verdad?
llega un rayo de luz, un fotón, se mueve entre estos pigmentos, este, por este fenómeno que les platicaba de resonancia cuántica, con determinado nivel de coherencia, llega hasta el P680. ¿Recuerdan que les mencioné lo del efecto fotoeléctrico? Bueno, pues aquí hay una analogía con el efecto fotoeléctrico porque hay un electrón que se desprende, ¿verdad? Y salta a un nivel elevado de energía. Y aquí lo esperan una serie de acarreadores o transportadores, que no me voy a detener en eso, son varios transportadores que lo van transportando y si se dan cuenta va bajando en energía. Pero se van dirigiendo al fotosistema uno donde hay otro pigmento que absorbe en 700 nanómetros y se llama P700. Entonces, baja tanto de energía que necesita otro shock de energía o otro fotón de luz que otra vez active, que eleve dispare ese electrón a un nivel más elevado. Y aquí fundamentalmente hay un producto, aquí está bastante resumido, pero el producto fundamental en esta etapa es formación de energía en forma de ATP y NADPH, es decir, hay un proceso de reducción, una ganancia de protones. ¿De dónde salen estos protones? Bueno, hay un fenómeno también bastante interesante que es la fotólisis del agua. Es decir, es el único proceso bioquímico, fisiológico, que ocurre, es decir, que provoca que la molécula de agua se rompa por el efecto de la luz. Y se rompe esta molécula, se libera oxígeno y se liberan protones, se liberan 4 protones. Le había dicho que este proceso ocurre una interacción entre el, el, el tilacoide, dentro del tilacoide y el estroma, ¿verdad? Entre el lumen del tilacoide, que era ese espacio dentro de la doble membrana, y el estroma. Entonces ahí tiene que haber un gradiente, una diferencia de potenciales para que estos protones se vayan moviendo, ¿verdad? De alguna manera, hay un electrón que sale de la fotólisis que se va a reponer electrón que se necesitaba acá. Bueno, esto de una manera resumida, a la izquierda está mucho más resumido, ¿verdad? Estamos hablando de la fotólisis del agua, la presencia de la luz, los productos básicos que existen aquí, que es el NADP, el NADPH y ATP. Aquí ocurre también un proceso que se llama fosforilación oxidativa cíclica y acíclica, que no es el momento, sería para otra conferencia. Pero aquí en esta fase que yo le acabo de explicar es la que se conoce como fase luminosa de la fotosíntesis, porque necesita luz. Hay otra fase que se conoce como fase oscura. Yo digo que es bueno, muchos coinciden en decir que es una mal llamada fase oscura, porque no se produce en la oscuridad, sino que no es dependiente de la luz. Es bueno que se aclare eso. Aquí todavía no se está produciendo glucosa ni carbohidratos. Se necesita un proceso adicional, que es el ciclo de Calvin, ciclo de 3 carbonos, que tampoco, bueno, lo vamos a tocar ahorita porque no es susceptible de la conferencia, pero es bueno que el público entienda que hay como una especie de fase que sí es más directamente relacionada con la cuántica, y hay otra fase que ya es del ciclo de Calvi que se alimenta de los productos generados en esta fase luminosa que son el ATP y el NADPH. Bueno, ya esto se los expliqué, la fotólisis del agua y la liberación de oxígeno, ¿verdad? Y les platicaba que era la única reacción biológica conocida que divide el agua utilizando la luz solar como fuente de energía. Es decir, eh, es sorprendente, ¿verdad? Cómo las plantas han desarrollado a lo largo de tantos años estos procesos. Eh, Aquí hay una representación esquemática, lo que le acabo de explicar. Aquí está de una manera un poco más abstracta. Aquí está el fotosistema 2, aquí está el fotosistema 1, aquí está la ATPasa sintasa,
es una enzima cuya función es, por aquí hay como un canal donde circulan los protones que vienen de la fotólisis del agua, ¿verdad? Y los productos que se generan de esta fase, que es básicamente el NADPH y el ATP, que deben pasar al ciclo de Calvin para que se complete el proceso de la fotosíntesis. Eh, el quinto capítulo, quiero que hablemos un poco sobre la fluorescencia de la clorofila, y la naturaleza cuántica de la fluorescencia. Eh, la fluorescencia, ya les dije anteriormente que cuando un fotón de luz llega ahí al fotosistema 2, ocurren tres cosas y que son tres procesos que ocurren de manera simultánea, compiten entre ellos. Es decir, si una aumenta, la otra va a disminuir. Una es la absorción de los fotones de luz, que es lo que en condiciones normales, ideales, una planta maximiza, es decir, que no esté bajo el estrés, entiéndase estrés por falta de agua, estrés por contaminantes, estrés por falta de nutrientes, baja fertilidad en el suelo u otro tipo de estrés, puede ser por alta temperatura. Eh, Esa proporción de energía que se absorbe, pues generalmente una parte significativa pues pasa a la cadena de transporte de electrones. Pero pueden pasar dos cosas más, es decir, parte de esa energía puede ser disipada en forma de calor, o sea, hay una pérdida ahí en forma de calor, o puede ser reemitida a la atmósfera en forma de fluorescencia, una longitud de onda mayor, es decir, cercana al infrarrojo. eh, en el rojo lejano. Es bueno que se entienda que esos tres procesos ocurren de manera simultánea, ¿verdad? Y les digo, repito, en condiciones normales, sin estrés, se maximiza la absorción, la absorción y el atrapamiento de esos fotones de luz. Eh, Ahora, ¿cuál es el, los otros destinos? Bueno, ya les dije, se usa, es absorbida, puede ser utilizada, si puede ser químicamente útil, o se disipa, o se remite, ¿verdad? Eh, por suerte, desde hace muchos años, pues se vienen desarrollando muchas tecnologías, ¿no? Ya hoy contamos con fluorómetros, incluso son portátiles, se pueden llevar a cualquier lugar, son muy manejables, son pequeños, de pequeño tamaño, fáciles de manipular y, y pues con ese fluorómetro lo que nosotros medimos es precisamente ese destino, esa cantidad de radiación o de fotones que son absorbidos o que son utilizados en la cadena de transporte de electrones o que son disipados o que son atrapados. Este, varios parámetros. El más básico, el primero es la, la fluorescencia mínima o inicial, que se conoce como F sub 0, y que esta se produce cuando todos los centros de reacción están abiertos. Es decir, recuerden que los centros de reacción es ahí donde llega el fotón de luz. La fluorescencia máxima, ahí todos los centros de reacción están cerrados y hay una máxima acumulación de energía. Es decir, eh, lo que pretendemos es que esa fluorescencia sea maximizada, ¿no? La fluorescencia variable, que no se la muestro aquí, pero se calcula, el fluorómetro prácticamente no lo da, pero se resta la fluorescencia máxima a la fluorescencia inicial y nos va a dar la fluorescencia variable, y con esa podemos calcular uno de los parámetros más importantes de la fluorescencia de la clorofila, que se llama rendimiento cuántico máximo del fotosistema 2. ¿Qué es el rendimiento cuántico del fotosistema 2? Pues es un indicador de la eficiencia fotosintética. Es decir, mientras más, debe estar en un rango más o menos alrededor, en casi todas las especies, de 0,83. Si está por debajo de 0,83, no hay condiciones, la planta está creciendo en condiciones que no son ideales, o está siendo atacada por alguna plaga, una enfermedad,
o está siendo afectada por algún tipo de estrés, como les mencioné anteriormente, hídrico, salino, bueno, cualquier tipo de estrés. Eh, y estos parámetros, pues, fueron descritos por primera vez en una curva que se le llamó curva OHIC, este, que representa básicamente la cinética que sigue la fluorescencia del primer microsegundo cuando se excita un fotón. Eh, el cero, el AO, significa la fluorescencia inicial, la J y la I son las fases intermedias, una especie que le corresponde al transporte electrónico, y P es el pico máximo, que es la fluorescencia máxima. Ahora bien, hablemos un poco cómo puede en la física, o qué está sucediendo, ¿no? Entre la física y la fisiología vegetal. Es decir, cómo se están produciendo especies de alianzas disciplinarias, o cómo se están rompiendo las barreras disciplinarias que lamentablemente son tan frecuentes en la actualidad, ¿no? Eh, bueno, pues ya la fisiología vegetal moderna, de hecho, de hecho, la fluorescencia de la clorofila ya es una manera de integrar conceptos físicos, como por ejemplo óptica, dinámica molecular, mecánica estadística y termodinámica. Este, Hay procesos como la fotosíntesis, ha sido, bueno, el núcleo, básicamente, uno de los núcleos centrales de la conferencia. El transporte de solutos, la transpiración o la señalización eléctrica pueden modelarse con herramientas físicas también. Y esta integración pues, permite la creación de modelos predictivos. Es decir, aquí empieza también a entrar la matemática con modelos matemáticos predictivos, que lo que permiten es entender cómo responderán las plantas a escenarios de cambio climático. Lo que le mencionaba también anteriormente, algo que nosotros nos estamos preocupando y ocupando desde nuestras disciplinas, ver cómo las plantas se están adaptando. Ahorita está agarrando un auge algo que se conoce como plasticidad fenotípica, que es la capacidad que tienen ciertas especies de modificar su fenotipo y su forma, y también cierto proceso fisiológico cuando en respuesta a factores ambientales adversos. Eh, Se están desarrollando sensores cuánticos y ya estamos trabajando también a nivel de nanotecnología aplicada a las plantas. Eh, ya hay nanosensores para medir en tiempo real parámetros fisiológicos como la tasa fotosintética, el estrés hídrico, la concentración de nutrientes. Nosotros, bueno, ya contamos con algunos equipos para medir, por ejemplo, de manera instantánea concentración de clorofila, algo que hace unos 30 años atrás era una técnica de laboratorio que llevaba mucho tiempo y además era destructiva, había que destruir el material vegetal. Igual, ya hay sensores que miden nutrientes en las plantas, nitrógeno, fósforo y potasio. Y bueno, pues los IRGA, los equipos de infrarrojo que miden de manera instantánea la fotosíntesis en las hojas. Eh, Hay sensores basados en fluorescencia que a través de la espectroscopía de Raman o cambios eléctricos permite monitorear de manera directa los cultivos. Eh, y también esto está agarrando mucho auge en la agricultura de precisión, lo cual permite optimizar insumos y recursos. Aquí les muestro ya, me adelanto un poco, y les muestro, esto es el resultado preliminar de un estudiante de la maestría en ciencias agroforestales, de acá nuestra, una maestría que se encuentra en el Sistema Nacional de Posgrado. Este estudiante está viendo a ver si el tamaño de las nanopartículas de óxido de zinc pues influyen en la fluorescencia de la clorofila y en las concentraciones de clorofila. Es decir, estos son ejemplos de lo que les venía mencionando, cómo la física y la fisiología y la nanotecnología, pues en este enfoque multidisciplinario y transdisciplinario ya está dando frutos. Bueno, pues preliminarmente este estudiante está demostrando que las nanopartículas de 60 nanómetros de óxido de zinc, pues todo parece indicar que es la adecuada para, para plantas de café, plantas jóvenes de café. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no solamente es producir nanofertilizantes, sino que hay que
ver cuál es el tamaño de las nanopartículas. Eso es algo que ahorita ya venimos trabajando, se está ampliando a otros cultivos. Repito, es la, el reflejo, ¿no? de esta alianza entre la nanotecnología, entre la fluorescencia, la física, la fisiología en sentido general. Los indicadores fueron los que yo les mencioné. Aquí es clorofilas totales, clorofilas A más B, que se mide de manera instantánea, la fluorescencia inicial, la máxima, el rendimiento cuántico de la fotoquímica primaria, ¿verdad? Hay parámetros como que tienen que ver con el transporte de electrones y un índice de eficiencia, ¿no? de la fotosíntesis. Eh, otros impactos que está teniendo, es decir, la alianza, este matrimonio entre la física y la fisiología vegetal, se está viendo también en la biomimética. Es decir, se están como que copiando ciertos procesos fisiológicos y se están llevando construyendo equipos de manera artificial, ¿verdad? Se están creando celdas solares orgánicas e incluso dispositivos biohíbridos para construir robots también, la robótica. Se están replicando las arquitecturas vegetales, como los complejos antenas, para mejorar la captura solar. Y ya se cuenta con un procedimiento de fotosíntesis artificial. ¿Dónde está el detalle? Es decir, hay avances, pero hay ciertas cosas que es muy difícil todavía de, de mimetizar de alguna manera, es decir, de simular. Por ejemplo, las plantas tienen una capacidad de regeneración. Ahí en el fotosistema 2, como le pude mencionar, hay unas proteínas que se llaman proteínas D1 y D2, que a través de una síntesis de nuevo pueden, digamos, como que recuperarse, ¿verdad? Después de un procedimiento, es decir, un efecto de un estrés. Eso es muy difícil es decir, mimetizarlo en con tecnologías, ¿verdad? No, ya no naturales. Pero bueno, aquí hay un ejemplo de celdas solares orgánicas y a la derecha pues hay el esquema gráfico de la fotosíntesis artificial, ¿no? Es un proceso a través de electrólisis del CO2 con el agua, se usan celdas solares y se produce acetato y oxígeno. Y ahí, bueno, se ponen a crecer levaduras, hongos, algas, plantas en sentido general y se produce alimentos que son independientes de la fotosíntesis, que es algo ya que se viene trabajando. Resumiendo, eh, la vida vegetal es un laboratorio de procesos físicos que nos dice que las plantas, los procesos fisiológicos están estrechamente relacionados con la física. Esta alianza abre puertas, está abriendo puertas a otras tecnologías y que el viaje del fotón desde el núcleo solar hasta el centro de reacción del fotosistema 2 también es un viaje de conocimiento transdisciplinario y que nos está diciendo de manera natural que hay que romper barreras disciplinarias y que hay que hacer un cambio de paradigma en la enseñanza de las ciencias, en este caso de la física, en otras carreras como la biología, como en todas las ingenierías, hay que aterrizar los conceptos de la física. Ya para ir cerrando, pues quiero presentarles a mi equipo al cual pertenezco. Es el Cuerpo Académico Agroforestería y Desarrollo Rural, un cuerpo académico consolidado por la Secretaría de Educación Pública. Y por supuesto, sin los estudiantes de pregrado y de posgrado, pues no hubiésemos logrado lo que hemos hecho, ¿verdad? Aquí en Chiapas, con las limitaciones de recursos que impone siempre el sur de México. Pero ¿qué estamos haciendo, no? Permítanme decirle brevemente, por ejemplo, hace pocos años, pues la primera generación de nuestra maestría, un estudiante pues estudió los rasgos funcionales y la plasticidad fenotípica de plantas de café en condiciones naturales. Es un gradiente altitudinal y básicamente su contribución fue a hacer un estudio muy detallado de qué pasa con el microclima, ¿no? Se encontraron eh, eh, que hay variaciones desde 600 a 1000 metros, pues hay variaciones sensibles, ¿no?
de temperatura, es lo que más se modifica, y por supuesto la radiación solar, y que es variable la respuesta del café a diferentes altitudes, pero se corrobora que el café crece bien en altitudes, pero que también es suficientemente plástica para ser bajado a otras condiciones. Eh, Prácticamente el año pasado, un estudiante hizo un estudio ecofisiológico en un sistema silopastoril. Un sistema silopastoril es un sistema donde se combinan árboles con pasto y animales. Y aquí fue muy importante aplicar las técnicas de fluorescencia de la clorofila, porque se realizaron mediciones de radiación fotosintéticamente activa, humedad relativa, temperatura, humedad del suelo, temperatura del suelo, eh, bajo los árboles que están presentes en ese sistema y también a pleno sol. Eh, bueno, evidentemente se modifican los patrones de radiación solar y también se modifican los patrones de la fluorescencia de la clorofila. El rendimiento cuántico de la fotoquímica primaria, pues, se ve afectado más a pleno sol a las horas del mediodía. Eh, y aquí hago una pausa también interesante. Estamos profundizando un poco más en la fluorescencia de la clorofila, tratando de ajustar metodologías. Esto fue un estudio que se hizo en una especie forestal nativa, donde estamos estudiando si varía, primero la pregunta, ¿varía la concentración de clorofila durante el día? Bueno, la figura de la izquierda lo está demostrando, pero que esas variaciones diarias de las concentraciones de clorofila pues depende de cuán nutrido está la planta con nitrógeno. Y hay patrones que se observan, que son las barras estas marcadas en este color diferente, y es que el estrés por deficiencia de nitrógeno, eh, tanto en la concentración de clorofila como en la fluorescencia de la clorofila, pues se exacerba en horas del mediodía y sufren más las plantas que están desprovistas de nitrógeno. Entonces eso es una herramienta, así como la fluorescencia de la clorofila nos ayuda como una herramienta para estudiar estos cambios. Hemos hecho, bueno, estudiamos índices de plasticidad fenotípica, nos dimos cuenta que esta especie es plástica. Eso quiere decir que en un futuro, en un escenario de cambio climático con deficiencia, con baja fertilidad, puede sobrevivir. Y eso la pone en un contexto muy bueno para que, es decir, una posición muy buena para que sea usada en programas de forestación. Y también hemos estudiado interacciones de microorganismos con productos bioactivos, es decir, ¿hay alguna relación con estos microorganismos? ¿Funcionan igual con otros productos que son sintéticos? Bueno, pues las respuestas son diferentes, promueven el crecimiento, pero actúan en diferentes órganos de la planta. Estos son artículos que ya han sido publicados en revistas internacionales. ¿Qué futuro nos espera? Necesariamente tenemos que hablar de un futuro sostenible. Esto es un experimento que se hizo en Estados Unidos, el proyecto FACE, aire libre de enriquecimiento con CO2, y, y se logró básicamente que hay cambios significativos, ¿no? en las plantas, en los estomas de las plantas, los orificios por donde entra el CO2 y sale el oxígeno, las plantas respiran, ¿verdad? Eh, entonces, se necesitan más apoyo para realizar este tipo de experimentos. Son proyectos costosos, pero si queremos de verdad influir en ciencia de frontera, en ciencia básica, para ocuparnos sobre lo que está pasando con el cambio climático, tenemos que, que, bueno, porque hacer un esfuerzo y seguir investigando, pero de manera multidisciplinaria y multiinstitucional. Y el viaje termina aquí. El fotón llegó, cumplió su destino, este, y deja atrás milenios en el horno solar. Pasó muchos años para salir a la fotosfera, cumple su destino. Curiosamente, en una milésima de segundo, le demora 100.000 años en salir hasta la fotosfera desde el núcleo del Sol. Sin embargo, cumple su función en milésimas de segundo, ¿verdad? Eh, y su función final no ha sido solamente iluminar,
sino alimentar la vida cuya historia continúa con otro protagonista. La vida continúa, los fotones siguen, millones de fotones siguen, su destino es el mismo. eh, Lograr encontrar esa, ese pigmento P680, ¿verdad? Entrar en esa cadena de transporte de electrones, solamente nos corresponde a nosotros dedicarnos para evitar que los obstáculos que impiden que la luz llegue a nosotros sin perturbaciones siga llegando y que siga brillando el- que la vida siga brillando al ritmo de la vida del sol. Les agradezco mucho la atención a todos los participantes. Eso es lo que le traía el día de hoy. Y bueno, solamente me resta agradecerle. Bien, muchas gracias, doctor Rodríguez Larramendi. Bueno, he estado viendo el chat, por lo pronto no hay preguntas, pero pues yo empiezo siempre con alguna. Bueno, tengo un comentario, María Sabina Ruiz, gracias por su conferencia, doctor Larramendi. Y bueno, aquí mi pregunta es habló en algún momento de la fotólisis del agua, ¿no? Que implica Sí, pues, la separación de hidrógeno, y ahora sí. con esta historia de las celdas de combustible, de que se requiere producir hidrógeno, muchas veces se habla de electrólisis, pero ¿no sería posible también utilizar la fotólisis para producir hidrógeno para las celdas de combustible? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí. No tengo evidencias de que exista, pero si hacemos una comparación, mire, si logramos la fotosíntesis artificial, yo creo que, porque ¿qué se necesita para la fotólisis del agua? Pues luz, se necesita la luz. En el caso de la fotosíntesis artificial también se necesita luz. La diferencia es que ahí se crea esa energía a través de celdas solares, ¿verdad? La presencia de oxígeno. Entonces yo creo que sí se puede. eh, Muy bien, además es necesario también, ¿no? Creo que físicamente sí es posible. Bien, bueno, gracias. Bueno, y otra pregunta que tengo, porque mencionaba que del núcleo del Sol los fotones viajan hacia afuera y tardan 100.000 años. Y bueno, dentro del interior del Sol hay una temperatura de unos 20 millones de grados, ¿no? Y mi pregunta es, ¿ese fotón que se generó ahí en el núcleo del Sol, tienen la misma longitud de onda que los que salen y viajan a la Tierra? No, fíjate, es una pregunta bastante interesante. No es el mismo fotón. Mm, No tiene la misma longitud de onda. Nótese que en esa trayectoria hay un corrimiento hacia el visible y se va modificando también la longitud de onda. ujú, Hay que entender también que lo que ese fotón primigenio es un rayo gamma, ¿no? mm, Y que está tiene una longitud de onda específica. Pero cuando sale de la fotósfera, entonces se mueve a 400, 700 nanómetros. Entonces se va moviendo, se va corriendo. Entonces la respuesta exactamente es esa. No tiene la misma longitud de onda, ni es el bueno, mismo. está bien. Bueno, tengo otro comentario de Aldo Baltasar. Increíble seminario, como todos los avances y conocimientos que se están desarrollando. Bueno, no veo comentarios aquí, digo, no veo preguntas, digo, esta vez no se Ujú. animaron, ¿no? Pero bueno, Claro, yo sí quisiera transmitirle un comentario, porque usted decía, bueno, antes de que empezara el seminario, decía que usted es agrónomo, iba a hablar sí. ante un público de físicos, pero pues lo que nos dio fue un aspecto diferente pues, de esta historia de la luz, porque nos está mostrando pues, las aplicaciones que está teniendo la radiación del sol que llega a la Tierra. Y eso es algo que para nosotros como comunidad de físicos no es para nosotros no lo vemos todos los días, ¿no? Y esa es su contribución y le agradecemos mucho. Fue una plática muy interesante. Entonces, bueno, antes de terminar, solamente pues, digo, porque no se animan a hacer, pero sí, aquí hay. Dice María Sabina Ruiz, aparte del café, ¿en qué otras plantas se han hecho estudios de plasticidad fenotípica y qué variables se pueden controlar? Sí,
Acá en la Fraileca hay tres cultivos fundamentales. El cultivo del café es el cultivo rey acá y el cultivo de maíz. Y específicamente acá, bueno, el café, la Fraileca, o en Chiapas, si tú es el mayor productor de café de México. Eh, y en maíz, y también en frijol. Y eso nos ha, de alguna manera, conducido a que sean tres cultivos en que nosotros hemos estado trabajando. Pero además de eso, hemos estado trabajando en otras especies forestales. Hay que entender que nosotros enseñamos, es decir, enseñamos en una carrera de ingeniería agroforestal y en una maestría de ciencias agroforestales. Yo en lo particular he hecho estudios de plasticidad fenotípica en café, he hecho en algunas especies forestales también, como el que le mostraba hace un momento, que es el árbol de primavera. Es un árbol forestal nativo de acá, de esta región. Eh, y mostré algunos resultados ahí en la conferencia, resultados halagadores, ¿no? Que dicen que sí es una especie plástica. En colaboración con otros investigadores de Cuba, también hemos estado trabajando con el jocote marañón, que es una especie que es una anacardia que está en peligro de extinción en Cuba, y entonces se han hecho estudios. Las variables, en este caso lo que se controló se vio la respuesta a la salinidad, porque esa especie se desarrolla en un valle o crece en un valle que está afectado por la salinidad. Acá nosotros hemos modificado disponibilidad de agua y disponibilidad de nutrientes, nitrógeno, por ejemplo, para estudiar la plasticidad fenotípica. Hemos trabajado con variedades de frijol introducidas recientemente acá en la región, un frijol de color negro y otro de color rojo, verdín y sangre maya, y hemos hecho estudios también de plasticidad fenotípica, también modificando la disponibilidad de agua y de nutrientes. Estamos ahorita pretendiendo desarrollar un protocolo para estudiar la plasticidad fenotípica modificando la temperatura en cámaras de crecimiento, es decir, vamos a modificar o a simular escenarios de incremento de la temperatura producto del cambio climático. Eso está ahorita en fase de puesta a punto de protocolo para eh, poder desarrollar investigaciones. Y actualmente una estudiante nuestra de la maestría va a hacer un estudio sobre también plasticidad fenotípica en dos especies de interés forestal para acá, para la región. Una gliricidia y roble blanco. Son dos especies que se usan mucho acá en sistemas agroforestales. Apenas está desarrollando su proyecto. Esperamos en 2 años tener ya resultados. En este caso, ella va a modificar, es decir, va a simular, este, vamos a manipular en tratamientos con diferente disponibilidad hídrica, vamos a generar estrés hídrico para ver, imaginando un escenario de escasas precipitaciones que ya lo estamos sufriendo acá, increíblemente en el sur de México, Chiapas, que es un estado donde hay muchas reservas de agua, pero hay periodos de sequía. Va a modificar también concentraciones de nutrientes en el suelo. Y lo que queremos es encontrar si esas especies son fenotípicamente plásticas. Cada vez que a mí me preguntan sobre la plasticidad fenotípica, yo recuerdo a Valladares, un investigador, un científico español, que en una entrevista decía que el principal problema que se presenta, él hablaba del Mediterráneo, dice, el principal problema que se presenta acá en el Mediterráneo y que yo creo que es extendible a otras latitudes, es que cuando los gobiernos eh, trazan políticas o estrategias para reforestar, si sembramos una semilla pensando en el presente, cuando en realidad hay que sembrar una semilla de una especie forestal pensando en 30, mínimo 20, 30 años hacia adelante, porque evidentemente las condiciones ambientales 20 años después de que se siembre esa especie van a ser diferentes. Y si esa especie no tiene la capacidad de modificar su plasticidad fenotípica o fisiológica,
va a tener escasas probabilidades de sobrevivir en un escenario tan desfavorable como el que estamos viendo con el cambio climático. Entonces, esas son las cosas que estamos haciendo. Parte de estos resultados lo hemos mostrado el día de la conferencia y hay otros que están en proceso y otros que, bueno, que están en proceso de publicación también. Bueno, pues bueno, con esto yo creo que ya terminamos la conferencia y pues solamente pues le doy la palabra últimamente por si quiere decir algo, ¿no? Sí, yo agradezco infinitamente, de verdad. Le comentaba hace un día, hace unos días a la doctora Sabina, María Sabina, que agradezco infinitamente. También admiro mucho, sigo también en las redes sociales físicos de la UNAM. Son buenos, excelentes comunicadores. Tengo entendido que en términos de plasticidad fenotípica están trabajando lo que es lo que se llama genética evolutiva. Tienen magníficos laboratorios que están trabajando. Yo lo que quiero insistir en la necesidad de las alianzas institucionales, interinstitucionales, y sobre todo también la necesidad de las alianzas, romper las barreras disciplinarias, romper paradigmas de la enseñanza de las ciencias exactas. Eh, hay que mirar a las ciencias exactas desde la perspectiva de las carreras en que se imparten. Y por eso les agradezco doblemente porque me han dado la oportunidad de decirlo en este foro, en este espacio, en este seminario, y es algo por lo cual nosotros seguiremos apostando. Agradezco mucho la oportunidad y esperamos mantenernos en contacto. Gracias. Pues muchas gracias, le agradecemos su participación y pues a los espectadores les recordamos que el próximo miércoles tenemos otro seminario igual a las 5 de la tarde. Hasta luego. Chao.